Paz de Dios, hermanos, hermanas, en este martes 5 de octubre del 2021. La paz de Dios. Como introducción quisiera invitarlos el día miércoles, mañana, a las 9 de la noche, a un momento de adoración del Distrito Sur. Esto se ha organizado en todo el Presbiterio de Misiones. Se ha tratado de hacer en las 84 iglesias del presbiterio y ahora, el día de mañana a las 9, nos corresponde al Distrito Sur, el cual comenzaremos a las 9 de la noche y terminaremos a las 10:30, 10:35 de la noche. Para poderse usted integrar en Zoom, va a ser virtual. He mandado la liga a mi hermana María Luisa para que lo distribuya a la femenil, a mi hermano Carlos para que lo replique con los varones, a mi hermano David para los jóvenes y a mi hermana Katy para las instructoras. Esperando, hermano, que usted se pueda y hermana que se pueda acompañar, pueda acompañarnos y disfrutar de esa hora y media en el trabajo de adoración del Distrito Sur. Bueno, vamos a continuar con los trabajos que hemos venido realizando, como son los martes, la grabación, los jueves en vivo transmitimos por Facebook en Buen Pastor Iglesia, a las 6:45 comienza la oración y también en Facebook el día domingo a las 11 de la mañana en Buen Pastor Iglesia. Luego ya yo lo grabo y lo envío a YouTube, a Ovejitas del Buen Pastor Sur 3. Esas son las plataformas que tenemos para que usted nos pueda seguir y pues adelante, hermano. Vamos a continuar a concluir el capítulo número 9 del libro de Romanos, en el cual lo quiero compartir mientras usted vaya buscando, hermano, por favor, en sus Sagradas Escrituras y así poder ir leyendo los trabajos que vamos realizando. Bien, esto termina en estos 4 versículos del capítulo número 9 y recuerde que como antecedentes ellos están argumentando que Pablo ha olvidado los orígenes del pueblo de Israel y que ha escrito que realmente Dios se ha olvidado de Israel y le han criticado, han murmurado a Pablo que se ha vuelto más a los gentiles y dejando atrás lo que Dios había prometido para su pueblo de Israel. De ninguna manera, en los anteriores versículos del capítulo 9, he estado mostrándoles cómo la soberanía de Dios y su misericordia es la que prevalece a todos los que le buscan. Así es que él no de ninguna manera está tratando, pero también les está explicando y él tampoco quiere justificar que porque Dios ha olvidado al pueblo de Israel, no ha hecho cosas impactantes en su pueblo. De ninguna manera están equivocados. Y mire cómo comienza Pablo. Dice, ¿qué pues diremos? Lo voy a leer tal cual. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Qué interesante. Mira, aquí va a explicar Pablo por qué. ¿Por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyese en él
no será avergonzado. Pablo acaba de referirse y comenzando que dice, como conclusión a todo lo que les es dicho del 1 al 29, voy a concluir, dice Pablo, voy a concluir. ¿Qué voy a decir? Termino con esto, podremos decirlo así. Que los gentiles, recuerde que para los israelitas, aquí está hablando judíos, israelitas, Judá es uno de los hijos de Israel, que el Señor le cambió su nombre de Jacob a Israel, entonces es uno de las tribus Judá, y de ahí vienen judíos, que son los seguidores de la palabra. Aquí Pablo está hablando de la nación, por completo las tribus de Israel, los descendientes de Isaac, de Abraham. Sin excepción alguna, dice, para los israelitas había entonces dos tipos de naciones, por decirlo así, ¿no? Uno, que es la nación de Israel, y dos, el resto del mundo, que les llamaban gentiles. ¿Correcto? Ya les he explicado varias veces que dentro de la nación, dentro de los judíos que pensaban de la nación gentil, había tres tipos de personas, tres tipos de personas. Uno, prosélitos. Dos, piadosos. Tres, gentiles. O sea, ¿qué quiere decir eso? El prosélito es el que se convierte al judaísmo, circuncidándose, asistir a las fiestas judías, israelitas. Por eso digo, cuando yo le digo judía e Israel, no se me haga bolas, es lo mismo. Nada más que es ya de las 12 tribus estamos enmarcando los que viven en Judea, ¿sí? En Judea, los judíos, a donde está el templo de Salomón, en la tribu de Judea. Entonces, dentro de eso estaban los prosélitos que se vuelven al judaísmo y hacen y requieren hacer todo lo que los judíos hacen para volverse un prosélito. Un piadoso, sé que hay un solo Dios, sé que Dios usa a su pueblo de Israel, lo bendice en grande manera, pero yo no me circuncido, yo no sigo sus costumbres, no hago, pero sí aporto, sí ayudo al prójimo, sí hago cosas importantes, y entonces a ellos les llamaron piadosos. Y a los otros que no les interesa absolutamente nada de Dios. ¿Correcto? Entonces, Pablo aquí está abriendo una brecha entre dos naciones, los que son gentiles, que dice no iban tras la justicia, o sea, el gentil ni le interesaba. ¿Se acuerda lo que está en el 2 y en el 3 de Romanos? Dice, oh tú hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable, o sea, no tienes excusa de poder decir que por alguna forma de la naturaleza no hayas presenciado la gloria de Dios y que conociéndolo te extraviaste y no quisiste saber absolutamente nada de él y te extraviaste a tanto las mujeres como los hombres, entregando sus propios cuerpos a los mismos géneros y a la depravación y concupiscencia absoluta y total del pecado que existía en ese tiempo. Ahora no les interesaba nada de eso, pero ¿qué creen? Que vino Dios a través de Cristo Jesús y de no tener nada de justicia, alcanzaron justicia. Y esto es por fe, lo que nos pasa a ti y a mí en estos días, hermano, en esta época, en nuestros años de vida cristiana, esto fue lo que nos pasó. ¿Sí te acuerdas? Que estaba sin esperanza, sin Dios, sin fe, que vivíamos en la oscuridad, que hacíamos lo que bien nos venía en gana.
pues entonces, como no teníamos ninguna esperanza, vino de repente, hermano, la luz a nuestra vida, empezó a alumbrar y entonces por fe, hermano, nosotros recibimos a Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual nos perdona, nos da la salvación y la vida eterna y nos promete que si seguimos con Él, nos llevará al Padre, hermano, y estaremos con Él y de su novia pasaremos a ser su esposa. Esto fue lo que pasó. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? El cual iban tras una ley de justicia, ¿se acuerda? Que ellos habían profanado, ya habían sido liberados, habían visto cómo el poder de Dios a través de Moisés había abierto el mar el rojo y pasaron, hermano, en seco sobre el mar y pasando, hermano, al otro lado del Sinaí, ahí estuvieron un tiempo, el cual fue Moisés a recibir la ley. Y lo recuerda usted cómo convencieron al hermano de Moisés, Aarón, para que hiciera un becerro de oro, un buey de oro, y pudieran adorarlo para que se regresaran a Egipto conforme les habían enseñado. O sea, y que Dios les dijo a Moisés, ¿sabes qué? Escribo esto para que vayas con tu pueblo y empiecen a corregir los errores que venían haciendo de las costumbres paganas, de las costumbres egipcias. Entonces, no tan solo les enseñaron, hermano, la ley de Moisés, sino los hombres sabios de Israel hicieron, a través del mandato de Dios, hicieron muchísimas ordenanzas, muchísimas reglas, hermano, que deberían de cumplir. Y recuerden, hermano, que llegó el momento tan complicado para los israelitas que era imposible cumplir la ley. Uno de ellos es el sábado. No podías caminar más de 1,5 metros. Y si caminabas más de 1,5 metros, ya estabas haciendo un trabajo y sudabas, y eso era pecado delante de Dios. Como decía Jesús, si se caía tu asno a un hoyo, y no podrías sacarla porque es un esfuerzo, y entonces, hermano, estabas pecando. Era, ya eran cosas muy fuertes. El voto corbán, el de que yo le ofrecía toda mi riqueza al sacerdote para que mientras yo viviera solamente gastara lo que a mí y a mi familia le concernía. Pero si venían mis primos, mis hermanos, mis papás a pedir ayuda de dinero porque yo estoy económicamente bien, entonces yo no podría ofrecerles nada porque había hecho voto corbán, el cual esto no existía porque el Señor les había dicho, honra a tu padre y a tu madre para que los años que te da Dios en esta tierra se alargue. Entonces, esto era un descontrol, el cual, hermano, dice Pablo, ibas tras la ley de Moisés y todos los estatutos que Dios había dado por justicia, pero ¿qué crees? No la alcanzó, no la podían alcanzar. Y entonces, como no la podían alcanzar, cada año tenían que hacer sus ceremoniales y cada año hacían sus estrategias, hermano, para poder pasarse de vivos y hacer cosas, no en todos, por supuesto, hacer cosas que no deberían de hacer. A final de cuentas, no alcanzó, les dice Pablo. Que quede claro que yo no estoy diciendo que eh, está haciendo a un lado a los judíos y le está dando solamente la salvación a los gentiles. Para nada, escucha y déjame que termine y no te adelantes a tus pensamientos, porque dice, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en piedra de tropiezo. Esto Pablo les está explicando que todo lo que había en la ley no la podían cumplir. Y como dijo Pablo y nos enseñó en capítulos anteriores de Romanos, dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Que la ley es mala? Y dijo Pablo, de ninguna manera, la ley no es mala. Y la ley me enseña a pecar de ninguna manera. Lo que pasa es que tú crees que por el cumplimiento absoluto de la ley, tú vas a poder ya tener la salvación de tu vida y el de pagar tus atributos
conforme a lo que se te enseñó a través de la ley, ya cumpliste por un año y ya lo hiciste por 365 días, estás equivocado. Recordemos y todas las enseñanzas hermosas que hemos recibido acerca de la ley y la promesa, la carne y la promesa. Los hijos de Abraham, obviamente tú me puedes decir, y si estás en otro sentir, por supuesto que tienes razón, si estás en otro sentir, va a decir, hermanos, si los dos tuvieron relación sexual, Abraham tuvo relación sexual con sus tres mujeres, y por tanto tuvo hijos, entonces todos los hijos de Abraham son de la carne. Y yo te puedo decir, tienes razón, pero te falta tu espíritu, que entiendas lo que la palabra de Dios está transmitiendo a través de Sara, que le dijo el ángel después de un año, porque eres una mujer estéril y que se te ha ido la costumbre de las mujeres, porque ya tienes 90 años, entonces voy a regresar dentro del tiempo de gestación y vas a tener un hijo y se va a llamar Isaac. Para que haya tenido ese hijo, tuvo una relación, sí, sexual con Abraham. Para que haya nacido Ismael, sí, tuvo una relación sexual. Para que tuvo los otros 6 hijos con Sétura, sí tuvo 6 relaciones sexuales. Es correcto, porque es la forma humana, natural. Pero de todos ellos, el único hijo, de acuerdo a la promesa que le dijo Dios a Abraham, fue Isaac. Sí, ya nos vamos ordenando. Entonces, aquí nos está diciendo Pablo que ellos, a través de la ley, venían siguiendo y siguiendo las leyes y no podían discernir y entender de dónde venía todos los trabajos de la promesa, y al no poderlos hacer y entender, porque ellos iban sobre la ley, iban sobre cada año justificándose los errores que habían cometido de acuerdo a la transgresión de la ley, entonces podían pagar y restaurarse en ese momento y volver a pecar después de ese momento y todo el año, y así cada año a través de toda tu vida. Y luego dice, como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Eso es algo importante para los hermanos que he estado trabajando con ellos, para que puedan creer que si ellos dicen que la Biblia es cristocéntrica y que todo lo que hagamos de palabra o de hecho y podamos predicar, podemos enseñarle a los niños, cuando podamos enseñarle a los jóvenes, cuando podemos enseñarle a la iglesia, Cristo es la salvación. Y entonces aquí yo, como un pequeño paréntesis o un gran paréntesis, quiero decirles, les he estado repitiendo continuamente que de acuerdo a los temas podemos irnos al Antiguo Testamento y tomar un tema. O sea, yo empiezo en el Nuevo Testamento porque en el Nuevo Testamento está Cristo Jesús, el cual me voy a ir hacia Cristo y Cristo me va a llevar al Padre, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, busco el tema relacionado, me voy al Antiguo, lo encuentro y empiezo a desarrollar porque me gusta hablar del Antiguo Testamento. Muy bien hecho, perfecto, tu predicación exacta, porque no te has apartado del tema, porque te fuiste al Antiguo Testamento y regresaste al Nuevo y me vas a llevar a Cristo Jesús. Y yo digo, bendito sea Dios, porque fui edificado en la palabra. Bueno, no tan solo ahora son temas. No tan solo puedes ir al Antiguo Testamento por un tema, sino ahora por cosas. Recuerda que te dije que íbamos a abrir un gran paréntesis. No lo he cerrado. Yo puedo abrir un tema sobre lo que abre el Antiguo Testamento sobre la piedra de tropiezo. Puedo hacerlo. Puedo agarrar Daniel,
cuando vio la figura y dice, y vi como una piedra hizo caer y pegar en las piernas de bronce de la estatua. También puedo hablar sobre el tema la roca. Y para aquellos predicadores salmistas que cuando pasan a predicar, vamos a abrir el Salmo. Aquí puedo tocar el Salmo 118, 22, o todo el Salmo 118 si tú lo quieres, a donde habla sobre la roca que vino a ser, la piedra que vino a ser piedra de destrucción, vino a ser cabeza de ángulo para edificar un pueblo bien construido. O sea, yo puedo predicar sobre eso. Me voy al Salmo y luego regreso y aplico, hermano, que la roca es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No? Porque dice, y el que creyere en él, en la roca, no será avergonzado. Sí, cierro paréntesis. Continúo con con la instrucción de esto. He aquí pongo en Sión. Necesito saber qué es Sión. Sión, hermano, es a donde se asentó el templo de Salomón. Imagínese usted que está Pablo, no Pablo, sino el salmista, el que hizo el templo, el que lo hizo, no yo. Yo estoy hablando, nada más Pablo está hablando, pero el que lo hizo, que es Salomón, está escribiendo acerca de Sión, que vino a ser, le voy a leer cómo dice el texto. Dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Y luego dice Isaías, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, que también le expliqué, Israel del sur y Israel del norte, sur y norte, por piedra por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y la red al morador de Jerusalén, hermano, de Jerusalén. Y el Salmo 122 lo dice aquí por completo, ¿no? Que dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de ángulo en Sión. Ahora, Sión, habíamos dicho que es Sión, dijimos que es el monte. En el monte no es como los que conocemos que termina en pico o termina medio aplanado. Es completamente aplanado, según la historia de la geografía bíblica. Ahí estaba el rey de Salem y ahí vivía, había hecho su castillo. Y cuando invadió David, lo conquistó ese reino y ahí se quedó y ahí edificaron el templo de Jerusalén. Y entonces, ¿qué les está diciendo? Y traducido dice, aquí pongo en la casa de Dios una piedra de tropezadero a los judíos, a los que van a adorar, a los que van a estar, y un roca de caída al precipicio. Esto es algo muy fuerte para el judío porque está diciendo que el mismo templo donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia del mismísimo Dios, donde los sacerdotes, hermano, ofrecían holocausto, grato, olor fragante a Dios con el incienso, donde estaba, hermano, el lugar santísimo, donde estaba el lugar santo y no se apagaba el candelabro de los 7 brazos, hermano, donde estaban ahí el propiciatorio de los panes sin levadura, donde hacían en el patio, hermano, todas las ofrendas de animales ahí en el patio. Dice, hermano, que ahí iba a haber una piedra de tropiezo y roca de caída, pero el remanente fiel, el que creyera en él, no será avergonzado.
Esto que le está diciendo en el 10 debe de entrar con algo ya más directo, porque aquí les está diciendo, no será avergonzado. ¿Se acuerda lo que leímos la semana pasada, donde nuestro Dios enseña, hermano, acerca de que él es alfarero y hace vasos, hermano, vasos de justicia, vasos de honra, y también hace vasos de deshonra, y no es capaz el alfarero para poder destruir los vasos de deshonra y poder, hermano, volver a edificar o hacer vasos que honren, vasos que contengan. El de deshonra es porque el líquido se sale, no está cumpliendo su función. Si dijéramos que Dios habita, que nosotros somos cuerpo de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros, Dios mismo mora en nosotros y somos vasos de deshonra, se nos sale el Espíritu Santo, está goteando, está debilitando, nos estamos debilitando porque nuestro vaso no está conteniendo a Dios. Y entonces, hermano, dejamos que nosotros, que el Espíritu Santo lo hacemos a un lado y empezamos a vivir por nuestra propia ley, por nuestra propia justicia, y empezamos a actuar, hermano, con nuestros propios argumentos. Esto está mal, porque todo lo que crea en él, de hecho, dice roca de caída. Aquí pareciese contradictorio, ¿no? Bueno, no aquí, porque recuerde que el Señor ha dado su soberanía y ha dejado un remanente fiel para todos los que crean en Él. No le está diciendo, ¿se acuerda usted nuestra enseñanza que últimamente he estado tocando de nuestro Señor Jesucristo acerca de los dos constructores, el que cava a lo profundo y su fundamento es la roca? Entonces, hermano, debe usted acordarse muy bien que Jesús vino a los judíos. Esto ya pasó, la vida de Jesús en Jerusalén ya pasó, ya lo mataron, ya pasaron los 3 días, ya resucitó, ya pasaron los 40 días, ya vino el Pentecostés, ya han pasado varios años, muchos años, y ahora Pablo les está diciendo, hermano, que cuando Jesús vino, no le creyeron. Jesús es la roca viva, es esa roca que da la vida, que era emanó el agua en el desierto para que el pueblo viviese. Y ahora nosotros nos está diciendo, hermano, que la roca y esa piedra de tropiezo eran piedras muertas. Pedro dice después que ahí somos piedras vivas. Esta partecita, usted puede obtener muchísimos temas, pero tiene que empezar aquí, irse al antiguo y venir aquí. Pero sobre todo, hermano, la interpretación que podemos dar es que todo el que crea en Cristo Jesús, como dijo Isaías capítulo 8, verso 22, hermano, que va a poner sobre él, sí, lo que es la salvación sobre Cristo. Jesús dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fueron avergonzados. Y no es que nosotros todos ya estemos salvos, y usted puede decir, bueno, entonces yo ya no obedezco la ley porque yo ya fui designado como un vaso de honra. No, hermano, no. Ya se lo dije la semana pasada. Nuestra función y nuestra responsabilidad y compromiso, hermano, es que conozcan a Cristo Jesús, que conozcan que Jesús les perdona sus pecados, y que si cuando tengas problemas, cuando tengas necesidades, cuando estés angustiado y cuando tú digas, ¿cómo es que me pasan a mí estas cosas? Si yo diezmo, si yo ofrendo, yo hago el aseo en la iglesia, yo pongo flores, yo llevo la alabanza, yo predico, entonces, hermano, podemos entender que no son tus fuerzas, ni es porque corres, sino es porque del Señor quiere
que se haga su voluntad. Así que esto, hermano, nos debe de servir a ti y a mí para poder entender bien esta terminación del capítulo 9 de Romanos. Como mañana va a ser la grabación y que espero que se conecten, yo quería decirles que el próximo martes iba a pasar esa grabación. Voy a orar si paso esa grabación o no. La pasaré. Pero yo les iba a decir que iba a ser en lugar de mi grabación del martes. Pero ahorita que estoy hablando que Jesús es la roca y es el que te transforma y el que te guía, me hace sentir que yo tengo que seguir adelante. Así es que si Dios nos presta vida, el próximo martes estaremos hablando y comenzando el capítulo 10, que recuerde que el capítulo 9, el 10 y el 11 es acerca de los judíos, correspondiente a que Dios no se ha olvidado de ellos y que ha dejado un remanente fiel, y que nosotros, los hijos de la promesa, junto con los judíos, que son también de la promesa, porque usted piense y vea y recuerden las Sagradas Escrituras que no dicen que son hijos de Caín o de Abel o de Adán. Nadie dice que son hijos de Adán y Eva, que son hijos de Abraham, porque de ellos es la promesa. Entonces, si ellos son la promesa y nosotros somos de la promesa, ellos son nuestros hermanos, nosotros somos hermanos de ellos y todos estaremos juntos, hermano, como un solo pueblo, porque tenemos un solo Dios, un solo pastor, y ese es Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos lleva por delicados pastos y ahí nos va a hacer descansar, alimentándonos abundantemente, hermano, con sus ricas y abundantes bendiciones. La paz de Dios, hermano, hermana, Dios te bendiga.